En la boda de mi hijo, cambiaron mi asiento por un bote de basura. Es solo una broma, no seas tan dramática, dijo mi nuera. Todos se rieron, pero cuando mostré los resultados de ADN de mi nieto, la sala quedó en silencio. Me alegra que estés aquí. Quédate conmigo hasta el final y deja tu ciudad en los comentarios para ver hasta dónde llega esto. Debí haber notado que algo no estaba bien desde el segundo en que entré y no vi mi nombre en el plano de asientos. La caligrafía elegante que mostraba las mesas de todos parecía burlarse de mí mientras pasaba el dedo por la lista. Henderson, Hopkins, Jackson, pero ni rastro de Ángela Márquez. Disculpa, le dije a una joven con una carpeta, su sonrisa brillante y ensayada. No encuentro mi mesa. Soy Ángela Márquez, la mamá del novio. Su sonrisa titubeó. Ah, déjame checar con la novia, dijo, y salió rápido, dejándome ahí parada con el vestido azul marino que había elegido con tanto cuidado para el gran día de Emilio. 3 meses buscando, ajustando, emocionada, y ahora me sentía como una extraña colándome a la boda de mi propio hijo. Volvió con Ivana, la novia. Brillando en su vestido blanco, el pelo rubio recogido como si fuera a una sesión de fotos para una revista. Parecía una mujer a la que nunca le habían dicho que no. «Ay, Ángela», dijo Ivana, con esa voz empalagosa, pero los ojos le decían otra cosa, algo más frío. «Perdón por el desorden. Tuvimos que mover unas cosas a última hora». «Está bien, mi niña. Solo dime dónde me siento», le dije. Su sonrisa se ensanchó y por un segundo creí ver algo filoso en ella. «Ven conmigo. Tengo un lugar especial para ti». Mi corazón se ablandó un momento. Tal vez estaba intentando hacer las paces. Desde que Emilio la trajo a casa, las cosas habían estado tensas, pero era su boda. Tal vez esto era su forma de ofrecer una tregua. La seguí por el salón de recepción, pasando mesas con rosas blancas y detalles dorados, pasando la pista de baile donde pronto mi hijo giraría a su nueva esposa. Seguimos caminando, más allá del área principal, más allá de las mesas marcadas claramente para su familia. Seguimos. ¿A dónde vamos? Component placement, pregunté, sintiendo la primera chispa de incomodidad. Ya casi llegamos, dijo Ivana, sus tacones sonando contra el mármol. Quería que tuvieras la mejor vista. Se detuvo. Aquí estamos. Me quedé mirando. Ahí, arrinconada contra una pared cerca del perchero y medio escondida detrás de una maceta enorme, había una sola silla plegable. Justo al lado, un bote de basura plateado. «No entiendo», dije, apenas logrando sacar las palabras. Ivana soltó una risita, como si fuera lo más tierno. «Es tu lugar, justo junto al bote de basura. ¿No es perfecto?» El estómago se me revolvió. «¿No hablas en serio?» «Claro que sí. No seas tan dramática, Ángela». La dulzura en su voz se había desvanecido, reemplazada por algo más filoso, algo que ya había oído antes, usualmente cuando Emilio no estaba en la habitación. Además, encaja, ¿no crees? Se me subieron los colores, pero ya no era solo vergüenza. Algo más frío se me estaba instalando dentro. Esto no fue un error, ni siquiera una broma retorcida. Esto fue planeado, deliberado, un mensaje. «Ivana, por favor, es tu boda. No podemos simplemente...» «¿Simplemente qué?», Zrenia interrumpió, con esa sonrisa falsa finalmente borrada del rostro. «¿Actuar como si pertenecieras aquí? ¿Fingir que alguien realmente te quiere aquí?» Las palabras me golpearon como bofetadas. Me agarré al respaldo de la silla para no caerme. «¿Emilio sabe de esto?», pregunté. Su sonrisa volvió, esta vez llena de triunfo. A Emilio le pareció divertidísimo. A los dos nos lo pareció. Deberías haber visto tu cara. Y justo entonces, como si su nombre lo hubiera llamado, mi hijo apareció desde la esquina, ridículamente guapo con su smoking negro. Por un momento, el corazón se me alzó. Pensé que intervendría, que le diría a su nueva esposa que esto ya era demasiado. «Mamá, ¿Ivana te mostró dónde vas a sentarte?», dijo con una gran sonrisa, lleno de calidez y encanto. Por medio segundo,
Creí que iba a salvarme. Absurdo, ¿no? El mundo se me ladeó. Mi hijo, el mismo niño que crié sola después de que su padre nos dejara. El chico al que sostuve durante toda la universidad con 2 trabajos. Ahora se estaba riendo mientras yo me quedaba allí, humillada. Emilio, dije, eligiendo bien las palabras, ¿de verdad crees que esto está bien? Él solo se encogió de hombros y rodeó a Ivana con el brazo. Ya, mamá, no te lo tomes todo tan a pecho, es solo una broma. Siempre estás tan tensa. Detrás de ellos, vi que algunos invitados empezaban a notar lo que pasaba. Escuché murmullos, vi dedos señalando. Algunos se rieron, la cara me ardía. Sabía perfectamente cómo me veían. Una madre amargada haciendo una escena. ¿Ves?, dijo Ivana, lo bastante fuerte como para que todos cerca la oyeran. No puede ni con una broma. Con razón Emilio necesitaba espacio de tanto drama. Más risas nos rodearon. Me sentí desnuda de una forma que no sentía desde que era niña. Todos ellos, los amigos de Emilio, la gente de Ivana, sus compañeros de trabajo, viéndome caer a pedazos, y ni uno solo parecía incómodo. Estaban entretenidos. Volví a mirar a mi hijo, buscando en su cara alguna señal del muchacho que yo había criado. Pero ni siquiera me estaba mirando. Estaba enfocado en Ivana con esa devoción en los ojos que me dijo, clarito, que ya lo había perdido. Bueno, dije, con la voz firme aunque por dentro no lo estaba. Gracias por dejar tan claro dónde estamos parados. Me senté en la silla plegable con toda la dignidad que me quedaba. El metal estaba frío y duro, y el bote de basura al lado apestaba a canapés a medio comer. Aún así, no pensaba irme. Los invitados se fueron alejando, todavía riéndose de la suegra que no aguantaba una broma. Me quedé ahí, con mi vestido azul marino detrás de una maceta, mirando la boda de mi hijo como si ni siquiera estuviera ahí. Cada risa del banquete se sentía como una puñalada más en el estómago, pero mientras estaba sentada, algo más empezó a crecer debajo de la vergüenza, una rabia silenciosa que no paraba de aumentar. Y debajo de eso, un pensamiento que no había podido quitarme de encima en meses, algo sobre el embarazo de Ivana que nunca había cuadrado del todo. Si querían tratarme como basura, tal vez ya era hora de empezar a descubrir qué clase de familia era esta, de la que estaban tan ansiosos por excluirme. Sentada ahí por 3 horas, escuchando cómo se desarrollaba la boda como si no fuera parte de ella, tuve espacio para pensar, y cuanto más pensaba, más recuerdos antiguos empezaban a salir. Había pasado exactamente 11 meses desde que Emilio trajo a Ivana por primera vez a casa. Me acordaba porque era mi cumpleaños. Yo esperaba una cena tranquila con mi hijo. En cambio, llegó con esta chica imponente que de inmediato empezó a tomar control. Cambió la conversación, los lugares, hasta la comida que yo había preparado. «Emilio me ha hablado tanto de usted», dijo sonriendo, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. «De verdad espero que lleguemos a ser cercanas». 6 semanas después, estaban comprometidos. A los 3 meses, ella estaba embarazada. Todo fue muy rápido, claro, pero Emilio estaba tan feliz, tan entregado a ella, que me convencí de dejarlo pasar. Amor joven. A veces simplemente va así de rápido. Pero ahora, sentada al lado de ese bote de basura, viéndolo mirarla como si fuera la dueña del cielo, todas esas dudas volvieron de golpe, afiladas y ruidosas. El bebé, Bruno, nació exactamente 7 meses después de que ellos se conocieran. 7 meses. Dijeron que se adelantó, pero Bruno pesó casi 4 kilos, grande y sano, nada que ver con un prematuro. Cuando le pregunté con cuidado, Ivana se puso a la defensiva. ¿Estás diciendo que miento sobre mi propio embarazo? Zrenia, me soltó. Hay bebés que alcanzan etapas más rápido que otros. Tal vez si hubieras tenido más hijos, lo sabrías. Esa me dio justo donde más dolía. Yo había querido tener más después de Emilio, pero su papá se fue cuando Emilio tenía 3 años. Y nunca encontré a nadie más que valiera la pena meter en nuestra vida pequeña y bien cuidada. Ivana sabía encontrar la parte más blanda de una persona y presionar hasta dejarla morada. Desde mi lugar incómodo, vi cómo el bebé iba pasando de brazo en brazo por el lado de la familia de Ivana. Era hermoso, pelo oscuro,
ojos café profundo que no se perdían nada. 9 meses, apenas empezaba a levantarse con los muebles, balbuceando como hacen los bebés. Pero esos ojos me inquietaban. No porque hubiera algo mal, sino porque no combinaban, ni los azules de Emilio, ni los verdes de Ivana. Y mirando a la gente en la boda, no vi a nadie más con ojos como los de Bruno, ni con esa cara tan marcada. Sacudí la idea. Los genes son raros, impredecibles. Los bebés no siempre se parecen a sus padres, sobre todo al principio. Me dije que mis sentimientos me estaban nublando, pero entonces recordé otra cosa. Fue hace apenas 3 meses. Pasé por su casa a recoger una carta que había llegado a mi dirección por error. Pensé que aprovecharía para ver a Bruno un momento. Cada semana parecía otro niño. Toqué. Adentro escuché a Ivana por teléfono, la voz tensa, enojada. «Tienes que mantenerte alejado», dijo. «Te lo he dicho 1000 veces, ya se acabó. Estoy casada, eso es todo». Abrió la puerta con la cara colorada, los nervios a flor de piel. «Ángela, ¿qué haces aquí?» Levanté el sobre. «Solo traje una carta». «¿Estás bien? Te ves un poco alterada». «Un vendedor por teléfono», dijo rápido, pero le temblaban las manos al tomar el sobre. «Ya sabes cómo son, no sueltan». Quise preguntar por Bruno, solo 1 minuto para verlo, pero ella no quiso. «Ahora no es buen momento», dijo mientras ya empezaba a cerrar la puerta. «Está dormido y tengo un montón de llamadas importantes». Pero ahora que lo pienso, esa llamada no sonaba a vendedor, sonaba personal. A pesar del tono duro, había algo cercano, como si quien estuviera del otro lado conociera a Ivana demasiado bien. Tal vez alguien que estuvo antes, o durante lo de Emilio. Se me vino otro recuerdo. El día que nació Bruno. Yo estaba en el hospital, lo cargué por primera vez. Una enfermera se acercó y dijo: «Tiene facciones muy marcadas para un recién nacido. Normalmente les toma tiempo que se les forme la cara, pero este niño ya sabe quién es». Yo pensé que hablaba de lo despierto que estaba. Ahora no estoy tan segura. Tal vez estaba insinuando otra cosa. La fiesta ya estaba terminando. El pastel cortado, el ramo lanzado, el primer baile hecho. Emilio se veía más feliz de lo que jamás lo había visto, girando a Ivana por la pista mientras todos aplaudían y vitoreaban. Se veían enamorados, al menos él. Pero el amor tiene esa forma de volverte ciego. Esa lección la aprendí por las malas con su padre, un hombre dulce y atento, hasta el día que vació nuestra cuenta y se largó con su secretaria. Cuando por fin me puse de pie, con las rodillas doliéndome de estar tanto tiempo en esa maldita silla, tomé una decisión. Si Ivana quería tratarme como basura, hacerle creer a mi propio hijo que yo no importaba, entonces tal vez era hora de dejar de ser amable. Caminé hacia donde estaba Bruno. Dormía en su portabebés, rodeado de flores y regalos de boda. Tranquilo, pequeñito, en paz. Incluso dormido, su carita tenía algo que no podía nombrar. Esos ojos cafés tan intensos y esa mandíbula marcada no combinaban con mi nieto de ojos azules y rostro suave. Dije: «¿Qué bebé tan hermoso?», en voz lo suficientemente alta como para que Ivana lo oyera desde el otro lado del salón donde recibía halagos. «Va a romper corazones algún día». Su cabeza giró bruscamente hacia mí, su mirada se endureció. Por un segundo, algo se le escapó. ¿Miedo, tal vez?, antes de volver a ponerse la máscara. Eso llamó mi atención. Me incliné y le rocé la manita a Bruno con los dedos. Pobre niño, demasiado pequeño para estar enredado en el desastre que habían armado los adultos a su alrededor. Se merecía algo mejor. Y más que nadie, Emilio también. Cuando salí de ahí, me sentí más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. No porque se me hubiera pasado la vergüenza, seguía saliendo de una boda donde me habían tratado como si no valiera nada, sino porque ahora tenía algo hacia donde apuntar toda esa rabia y ese dolor. Iba a descubrir quién era realmente Bruno. No por rencor, aunque la idea de borrarle esa cara engreída a Ivana era tentadora. Lo hacía porque mi hijo tenía derecho a saber con quién se había casado y qué tipo de familia pensaba que estaba formando.
Si mis corazonadas eran ciertas, esa boda perfecta no era más que puro teatro. Y si me equivocaba, al menos sabría la verdad, y tal vez encontraría una forma de vivir con el silencio que venía de una familia que ya no parecía quererme. De cualquier manera, no podía seguir siendo la mujer sentada junto al bote de basura. Tenía que ser la madre que interviene, incluso cuando su hijo no se lo pide. 3 días después de la boda, me senté en mi pequeña mesa de cocina, hojeando las páginas amarillas con las manos temblorosas, deteniéndome en la sección de investigadores privados. Todo se sentía exagerado, como sacado de una mala película, y más de una vez estuve a punto de cerrar el libro. Pero cada vez que dudaba, recordaba esa silla plegable, ese bote de basura, y la risa de mi hijo mientras yo estaba sentada en esa maldita esquina. El primer investigador parecía más interesado en seguir a esposos infieles o desenmascarar fraudes de seguros. El segundo colgó en cuanto le dije que quería investigar a mi nuera. Entonces llamé a Silvia Andrade. Antes era detective y ahora tenía su propia agencia. Por teléfono me dijo: «Los casos familiares son complicados, pero si hay dudas sobre la paternidad y hay un niño de por medio, la verdad debe salir a la luz». Le pregunté si podía verme al día siguiente. Su oficina estaba en una plaza modesta, entre una tintorería y un despacho contable. Tendría unos 50 años. Era seria y tranquila, con el cabello gris recogido en una coleta baja. Tomaba notas con cuidado mientras hablaba, sin interrumpirme, sin juzgarme. Cuando terminé, levantó la vista y dijo: «Esa línea de tiempo no cuadra del todo. 7 meses desde que se conocieron hasta el parto. Y dijiste que dijeron que fue prematuro, pero el tamaño del bebé no respalda eso». «¿Y no se parece a ninguno de los dos?». Asentí. «Pero la genética puede ser rara. Podría estar totalmente equivocada». Silvia me dio una sonrisa suave. «Para eso son las pruebas de ADN, pero tienes que entender a lo que esto puede llevar. Si tienes razón, vas a destrozar el matrimonio de tu hijo, y puede que pierdas lo poco que te queda de relación con él». Pensé en la forma en que Emilio me miró ese día, como si no valiera la pena. Esa relación ya está perdida. Si tengo razón, al menos él sabrá la verdad. «¿Y si te equivocas?», preguntó. «Entonces lo aceptaré, y tal vez por fin pueda soltar esto», dije. Asintió. «Está bien. Para una prueba básica de ADN, necesito muestras del bebé y de tu hijo. Lo del bebé es más fácil. Chupón, biberón, cualquier cosa que haya tenido en la boca. Conseguir la de tu hijo puede ser más difícil». Se me apretó el pecho. Casi no veo a Bruno. Ivana me mantiene alejada. ¿Y Emilio? Me detuve, porque las dos sabíamos lo que estaba tratando de decir. «Déjame empezar investigando el pasado de Ivana», ofreció Silvia. «Veamos qué sale antes de meternos en lo demás. A veces la verdad aparece donde menos lo esperas». Durante la semana siguiente anduve como en pausa. Cumplía con la rutina, mis turnos en la biblioteca donde llevaba más de 10 años, idas rápidas al súper, caminatas por la cuadra en las tardes, pero mi mente no estaba en nada de eso. No podía dejar de pensar en lo que Silvia podría estar encontrando. La llamada llegó el jueves por la noche, mientras recalentaba un poco de sopa. «Ángela, habla Silvia. Encontré algo del pasado de Ivana que tienes que ver. ¿Puedes venir mañana por la tarde?». Casi no dormí. La cabeza me daba vueltas, imaginando lo peor. Al día siguiente, cuando entré a la oficina de Silvia, tenía una carpeta manila gruesa abierta sobre el escritorio, los papeles esparcidos como si ella tampoco hubiera dormido. «Ivana no ha sido del todo honesta sobre de dónde viene», dijo Silvia de inmediato. «Le dijo a tu hijo que vivía en Puebla antes de mudarse acá, que trabajaba como coordinadora de marketing en una empresa pequeña que cerró. Esa parte no es mentira, pero tampoco es toda la historia». Empujó una foto por el escritorio. Mostraba a Ivana en lo que parecía una fiesta en un patio, riéndose, con el brazo alrededor de un tipo alto, de pómulos marcados, ojos cafés serios y una cara que me revolvió el estómago. «Se llama Damián Olivares», dijo Silvia. «Estuvieron juntos casi 2 años allá en Puebla. Según los amigos con los que hablé, era algo serio.
Incluso vivieron juntos los últimos 8 meses antes de que ella se fuera de repente. Me temblaron las manos al levantar la foto. Damián se parecía demasiado a Bruno como para ser una coincidencia. Los mismos ojos oscuros, la misma quijada, hasta la misma sonrisa chueca. ¿Cuándo se fue de Puebla?, pregunté, aunque ya sabía lo que venía. Unas 6 semanas antes de conocer a tu hijo. Su casero dijo que rompió el contrato de arrendamiento de la nada, dejó una dirección nueva y dijo que tenía una oferta de trabajo que no podía dejar pasar. El tiempo me aplastó. Si había vivido con Damián hasta 6 semanas antes de conocer a Emilio y Bruno nació 7 meses después de eso. Hay más, dijo Silvia con la voz más baja. Hablé con Damián. Ha estado buscando a Ivana desde hace casi 2 años. Cree que ella estaba embarazada cuando se fue de Puebla. La sopa de anoche se me revolvió en el estómago. ¿Sabe algo de Bruno? No por nombre, pero sabe que se fue embarazada de su hijo. La ha estado buscando desde entonces. Miré la foto, a ese hombre que tal vez era el verdadero padre de mi nieto. Se veía bien, estable. Un hombre que había intentado encontrar a su hijo mientras el mío criaba a ese niño como si fuera suyo. ¿Qué clase de persona hace algo así?, susurré. Silvia no se inmutó. Su voz era tranquila, pero firme. Alguien que sabe irse cuando las cosas se complican. Damián tiene buen trabajo, está establecido, pero supongo que Ivana vio una mejor opción y la tomó. Todo encajó, cada pieza más pesada que la anterior. Se había ido de Puebla, embarazada. Encontró a mi hijo, exitoso, bueno, ingenuo, y lo convenció de que el bebé era suyo. Encontró la vida que quería y mintió para meterse en ella, aunque eso implicara engañar a un niño. Necesito esa prueba de ADN, dije. Mi voz salió más firme de lo que había sonado en semanas. ¿Estás segura? Porque una vez que sepamos la verdad, no podremos saberla. Pensé en Bruno. Dulce, confiado, creyendo que Emilio era su papá. Pensé en Emilio, entregando su corazón a un niño que no era suyo, mientras el verdadero padre estaba a kilómetros, sufriendo por el hijo que nunca conoció. Y pensé en mí, sentada junto a un basurero mientras Ivana se reía de la familia que estaba destruyendo. Estoy segura. Silvia asintió levemente. Entonces hay que ser listas. Si se entera de lo que estamos haciendo, puede huir otra vez, con Bruno. Ya lo hizo una vez. Esa tarde pasé varias veces frente al edificio donde vivían, tratando de reunir el valor para subir y tocar la puerta. En el asiento de al lado llevaba un elefante de peluche que agarré en la farmacia, esperando que me comprara unos minutos a solas con mi nieto. Sentada en el coche afuera del edificio, me di cuenta de que no me asustaba la actitud de siempre de Ivana, a eso ya me había acostumbrado. Lo que me estremecía era lo que podía llegar a descubrir. ¿Qué pasaba si la prueba de ADN confirmaba lo que venía sospechando? ¿Y si no? De cualquier forma, hoy iba a cambiarlo todo. Me quedé estacionada ahí, clavada en el asiento, sin saber qué hacer. Entonces salió Ivana, empujando a Bruno en su carriola. Llevaba unos pants de yoga y una camiseta sin mangas, el cabello rubio recogido en un chongo flojo. Parecía cualquier otra mamá joven dando un paseo. Pero yo ya sabía la verdad. Sabía lo de Damián Olivares, lo de Puebla, y toda la red de mentiras que había tejido alrededor de mi familia. La vi detenerse a platicar con una vecina, sonriendo y moviendo las manos como si no hubiera nada mal en el mundo, mientras Bruno chillaba y golpeaba la charola de la carriola. Fue ahí cuando se me instaló el coraje frío. Era buena en esto, en fingir, en hacer que la gente se tragara la versión que necesitaba que creyeran. Pero cometió un error grave. Pensó que podía desecharme como si yo no importara. Arranqué el carro y me fui a casa, ya pensando en mi próximo paso. Silvia tenía razón, teníamos que ir con cuidado. Pero con cuidado no quería decir indefensas. Yo ya no iba a ser la indefensa en la historia que Ivana estaba contando. Ya terminé con ese papel. Y la oportunidad llegó antes de lo que esperaba. El domingo por la tarde, Emilio llamó con algo tan inesperado que casi no le creí. «Mamá, ¿quieres venir a cenar esta noche?» Ivana pensó que estaría bien tener una cena en familia.
Apreté el teléfono con más fuerza. Mi instinto se encendió. Después de la boda, la idea de que Ivana de repente quisiera tenerme cerca no me sonaba bien. ¿Estás seguro de que fue idea suya? Sí, hemos estado platicando y los dos nos sentimos mal por cómo se dieron las cosas en la boda. Lo de los asientos, se suponía que era gracioso, pero tal vez se pasaron. Tal vez se pasaron. No que fue cruel y humillante. Solo tal vez. Pero dejé pasar eso. Esta cena podía ser mi oportunidad para conseguir lo que Silvia necesitaba para la prueba. ¡Qué lindo! ¿A qué hora llego? ¿A las 6? ¿Y mamá? ¿Podrías traer esos panecillos que hacías antes? Los de hierbas. Era algo tan normal de pedir. Me recordó al hijo que crié. Por un segundo, casi se me olvidó lo del ADN, las mentiras y Damián Olivares. Claro, mi amor. Los hago en la tarde. Pasé las siguientes horas en la cocina, amasando la masa, tratando de mantenerme firme. Esos panecillos siempre fueron los favoritos de Emilio. Su pedido fijo para cumpleaños, fiestas, lo que fuera, requieren tiempo, varios levados y estar muy pendiente del horno. Pero hacerlo siempre fue mi manera de demostrar cariño cuando no tenía las palabras. Mientras formaba las bolitas de masa, repasaba las instrucciones de Silvia. Cualquier cosa que el bebé haya tenido en la boca últimamente. Un chupón, un juguete. Incluso una cucharita si ya come sólidos. Nada más guárdalo cuando nadie esté mirando. Todo sonaba tan fácil, tan frío, pero la idea de engañar a mi propia familia, incluso después de todo lo que me habían hecho, me revolvía el estómago. A las 6 en punto, estaba parada en la puerta de Emilio con una canasta de panecillos calientes, intentando parecer la suegra agradecida que solo está feliz de ser invitada. Ivana abrió con una sonrisa que parecía sincera, pero no le llegaba a los ojos. «Ángela, pasa, pasa, algo huele delicioso». El departamento estaba impecable, como siempre. Todo blanco y gris, limpio y caro, pero no acogedor. Bruno estaba en su silla alta, golpeando una cucharita azul de plástico en la charola, mientras Ivana se movía por la cocina terminando lo que parecía una cena elegante. ¿Necesitas ayuda con algo?, pregunté, dejando la canasta sobre la mesa. Solo mantén a Bruno entretenido mientras pongo todo en la mesa. Ha estado de mal humor toda la tarde. Me acerqué lentamente al bebé que decían que era mi nieto, todavía desconcertada por lo poco que se parecía a Emilio o Ivana. De cerca, el parecido con Damián Olivares era aún más evidente. Bruno me miró con esos ojos marrón oscuro y me regaló una sonrisita babeada que me apretó el corazón. «Hola, cariño», le dije con suavidad, extendiendo la mano para tocar su diminuta manita. Se aferró a mi dedo de inmediato, con una fuerza sorprendente para un bebé de 9 meses. «Le caes bien», dijo Emilio, asomado desde la puerta de la cocina. «Mira esa sonrisa». Al ver a mi hijo iluminado, creyendo que su bebé estaba creando un vínculo con su madre, estuve a punto de echarme para atrás. ¿Cómo se suponía que iba a destrozar todo esto? Emilio se veía genuinamente feliz. Bruno estaba seguro, amado, bien cuidado. ¿Decir la verdad valía la pena si significaba arruinar todo eso? Pero entonces vi a Damián Olivares en mi cabeza, en algún lugar de Puebla, sin siquiera saber si su propio hijo seguía vivo. Y Emilio construyendo toda su vida sobre una mentira que podía venirse abajo en cualquier momento. Y yo, tratada como basura por ser la única que no se tragó la historia pulida de Ivana. La verdad importaba. Siempre importaba. La cena fue mejor de lo que esperaba. Ivana realmente estaba haciendo un esfuerzo, preguntando por mi trabajo en la biblioteca, incluso diciendo algo bueno sobre los panecillos que había llevado. Emilio estaba relajado, hablando de su luna de miel y planeando el primer cumpleaños de Bruno. «Estamos pensando en hacerlo en el parque», dijo Ivana mientras le daba a Bruno unas zanahorias machacadas, algo tipo picnic, algo familiar. «Suena muy bien», dije, viendo a Bruno agarrar la cuchara y metérsela a la boca, embarrándola de zanahorias y baba. «Perfecto, ¿puedo ayudar a darle de comer?», pregunté. «Hace siglos que no tengo tiempo con un bebé». Ivana dudó un segundo y luego me entregó la cuchara.
Claro, de hecho ya está comiendo bastante bien. A veces quiere hacerlo solo. Le di de comer a Bruno mientras platicaba con Emilio sobre el trabajo y lo que podríamos hacer el fin de semana. El bebé hizo un desastre con todo, comida en la cuchara, en su cara, en la mesa, en mí. Cuando terminó y empezó a empujar la comida, me levanté a enjuagar la cuchara. La cambié por una limpia del escurridor. Me tomó menos de medio minuto. El resto de la noche se volvió una especie de normalidad que se sentía actuada. Vimos fotos de la luna de miel, hablamos de planes para las fiestas y arrullé a Bruno mientras se dormía sobre mi hombro. Pero el peso de esa bolsa de plástico en mi bolso no me abandonó ni un segundo. Llevaba la única cosa que podía acabar con todo esto. Cuando llegó la hora de irme, Ivana me acompañó a la puerta mientras Emilio se encargaba de la cocina. «Gracias por venir esta noche», dijo. Por un segundo casi sonó como si lo dijera en serio. Sé que no ha sido fácil entre nosotras, pero ahora somos familia. Y quiero que Bruno tenga una relación con su abuela, su abuela. La palabra me golpeó duro, pero mantuve la cara serena. Yo también quiero eso. Me miró durante un largo momento, como si intentara ver algo detrás de mis ojos. Pensé que tal vez ya sabía, pero luego volvió a sonreír y me dio uno de esos abrazos raros. Maneja con cuidado, y gracias otra vez por los panes. Emilio no ha dejado de hablar de ellos en semanas. A la mañana siguiente me encontré con Silvia en un laboratorio al otro lado de la ciudad. La técnica, una mujer alegre llamada Lisa, explicó el proceso mientras yo trataba de no pensar demasiado en lo que estaba a punto de hacer. Vamos a comparar el ADN de esta muestra con una muestra del presunto padre, dijo mientras etiquetaba con cuidado la bolsa que contenía la cuchara de Bruno. Los resultados normalmente tardan entre 3 y 5 días hábiles. ¿Y qué nos van a decir exactamente esos resultados?, pregunté. Si existe una relación biológica, lo sabremos con un 99,9% de certeza. Si no la hay, también lo sabremos. 3 a 5 días hábiles. Se sentía como una eternidad y nada al mismo tiempo. Silvia debió haberlo notado en mi cara. ¿Estás teniendo dudas? Pensé en la sonrisa de Bruno, en la alegría de Emilio, en la forma en que Ivana me abrazó para despedirse, y luego recordé a Damián Olivares, todavía allá afuera, buscando a su hijo después de 2 años. No, me dije. Necesito respuestas. Esperar fue brutal. Cada día se arrastraba como si fuera una semana. Cada vez que sonaba el teléfono, el pecho se me apretaba. Siempre pensando, ¿y si son los resultados? Seguía con la rutina, pero mi cabeza no estaba en eso. Mi mente no paraba de imaginar finales distintos, tratando de prepararse. Hasta que el viernes por la tarde, Silvia por fin llamó. «Ángela, ya llegaron los resultados. ¿Puedes pasar por mi oficina?» Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantener el volante derecho. Cuando entré a la oficina de Silvia, estaba detrás de su escritorio, con un sobre manila frente a ella, el rostro pesado. «Antes de mostrarte esto», dijo, «quiero que sepas que, sin importar lo que diga, hiciste bien en buscar la verdad». Asentí con la cabeza. No podía hablar. Abrió el sobre y sacó una sola hoja. «La prueba de ADN no muestra relación biológica entre el bebé y tu hijo. Bruno no es hijo de Emilio». Lo sabía. Lo había sentido durante meses, pero escucharla decirlo, me dejó sin aire. Me dejé caer en la silla frente a su escritorio. Las rodillas ya no me sostenían. «¿Estás absolutamente segura?» 99.9% segura. El laboratorio repitió la prueba 2 veces, solo para confirmarlo. La voz de Silvia era firme, tranquila pero clara. «Lo siento, Ángela. Sé que esto no era lo que querías escuchar, pero la verdad era que una parte de mí se sentía más ligera, no feliz, no satisfecha, solo aliviada de que no todo estuviera en mi cabeza. Durante tanto tiempo me hicieron sentir que estaba loca, que exageraba, que malinterpretaba todo. Ahora lo sabía». «¿Y ahora qué pasa?», pregunté. «Eso depende de ti. Podrías hablar con Ivana en privado, dejar que ella se lo diga a Emilio. Podrías ir directamente con Emilio». «Oh», hizo una pausa.
observándome con atención. Después de todo lo que te han hecho, podrías sacar esto a la luz, elegir tu momento, tu lugar. Me imaginé esa silla plegable, ese bote de basura, los invitados riéndose a mi costa. Pensé en Damián Olivares, todavía buscando a su hijo, y pensé en Emilio, viviendo una mentira que no iba a quedarse enterrada para siempre. Necesito tiempo, dije, pero incluso entonces sentí que algo empezaba a tomar forma. Ivana había escogido cómo y dónde destruirme. Tal vez ya era hora de devolverle el favor. La verdad había salido, ahora era mía para usarla. Durante 2 semanas después de ese día, cargué la verdad como un peso en el pecho. Cada palabra dirigida a Emilio me sabía falsa. Cada sonrisa era un esfuerzo. Incluso hablar un poco de Bruno se sentía cargado, como si en cualquier momento todo pudiera salirse de control. Entonces llegó la oportunidad, en forma de otra invitación. Esta aún más absurda que la anterior. Ivana me llamó ella misma, el jueves por la noche, con un tono alegre y dulce. Ángela, se me ocurrió una idea genial. ¿Qué te parece hacer una fiestecita por los primeros pasos de Bruno? Ya casi camina, y pensé que sería lindo que ambas familias estuvieran ahí cuando suceda. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Ambas familias? Sí, mis papás vienen manejando desde Querétaro, y también viene mi hermana. Pensé que sería la oportunidad perfecta para que todos se conozcan. Un momento bonito, familiar. La ironía me golpeó fuerte. Ivana quería presumir a su familia perfecta, conmigo sonriendo al fondo como una suegra agradecida. No tenía idea de que acababa de darme el escenario perfecto. ¡Qué lindo suena!, dije. ¿Qué llevo? ¿Nada más tú? Bueno, tal vez unos de esos pancitos que hiciste. Mis papás no han dejado de hablar de ellos desde esa noche. El sábado amaneció gris y húmedo, como el ánimo que llevaba dentro. En mi bolso, guardado en un sobre manila, estaban los resultados de ADN y el informe completo de Silvia, incluyendo la foto de Damián Olivares. También imprimí la información de contacto que Silvia había conseguido de Damián, aunque todavía no estaba segura de si la necesitaría. El departamento ya estaba lleno cuando llegué. Los papás de Ivana, Joaquín y Marisela Duarte, eran una pareja pulida de unos 60 años, el tipo de personas que claramente tienen dinero y no les importa que lo sepas. Marisela llevaba un suéter de cachemira tan suave como costoso, seguro valía más que lo que yo gasto en el súper en todo un mes, y el reloj de Joaquín brillaba cada vez que movía la mano. La hermana de Ivana, Camila, era como una versión más joven de la novia, rubia, bonita y llena de sí misma. Tenía a Bruno en brazos, haciéndole cariños mientras él balbuceaba y jalaba sus aretes. «Debes ser Ángela», dijo Marisela con una sonrisa que parecía amable, pero se sentía más como una evaluación. «Hemos oído mucho sobre ti». No pude evitar preguntarme qué tanto habrían escuchado, considerando que Ivana me había puesto junto al bote de basura en la boda. «Qué gusto conocerlos a todos. Gracias por invitarme hoy». «Claro», dijo Joaquín, aunque su apretón de manos fue corto y rígido. «La familia es la familia». Si tan solo supiera lo mal que iba a envejecer esa frase. Me mantuve en personaje durante la primera hora. Escuché a Marisela hablar de su último crucero. Me reí de los chistes medio graciosos de Joaquín sobre el retiro. Asentí mientras Camila se quejaba de su trabajo en marketing. Pero todo el tiempo no dejé de observar a Bruno. Estaba cerca, muy cerca, de caminar solo. Se impulsaba, se agarraba de los muebles, los ojos encendidos de concentración. Emilio estaba en su papel, el papá orgulloso con el celular en mano, grabando cada segundo, animando al bebé que creía que él era su papá. Ver todo eso me apretaba el pecho. Aún así, empujé ese sentimiento al fondo. Esto era necesario. ¿Nos pasamos a la sala?, sugirió Ivana después de comer. Hay más espacio para que Bruno practique. Nos movimos a la sala grande, formando un círculo flojo en el piso, mientras Bruno se tambaleaba cerca de la mesa de centro. El ambiente era esperanzado, todos esperando el gran momento. «Ándale, campeón», dijo Emilio, agachado a unos 2 metros con los brazos abiertos. «Ven con papi». Esa palabra, papi, me cayó como un golpe en el estómago, pero mantuve el rostro firme. Bruno miró a su alrededor, a todas las caras que aplaudían.
como si entendiera que algo grande estaba pasando. Soltó la mesa. Se tambaleó un poco. Dio un paso con cuidado, luego otro. «¡Lo está haciendo!», chilló Camila. El cuarto estalló en aplausos cuando Bruno dio 5 pasos temblorosos antes de dejarse caer con fuerza, sorprendido y orgulloso. Emilio lo levantó en brazos, girándolo mientras el bebé se reía a carcajadas. «Los primeros pasos de Bruno», dijo Ivana, con los ojos llenos de lágrimas. «Ojalá pudiéramos quedarnos en este momento para siempre». «En realidad», dije, levantándome lentamente, «creo que este es el momento adecuado para hablar de algo que he estado queriendo decirles a todos». El cuarto quedó en silencio. Todas las cabezas se giraron. La sonrisa de Ivana tembló, apenas perceptible. Debió notar algo en mi voz. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Emilio, con Bruno todavía en brazos. Metí la mano en mi bolso, saqué el sobre manila. Tenía las manos más firmes de lo que esperaba. Recientemente descubrí algo que creo que toda la familia merece saber, especialmente tú, Emilio. El rostro de Ivana se quedó sin color. «Ángela, ¿qué estás haciendo?». «Estoy diciendo la verdad», respondí. Algo que debí haber dicho hace semanas. Abrí el sobre y levanté los resultados de la prueba de ADN, con el membrete del laboratorio claramente visible. Hace 2 semanas hice que le hicieran una prueba a Bruno. El silencio en el cuarto era asfixiante. El rostro de Emilio cambió, primero confusión, luego incredulidad, y después algo cercano a la comprensión. «Mamá, ¿por qué harías eso?», empezó a decir. «Porque tenía una sospecha, y ahora los resultados lo confirman», lo interrumpí. «Bruno no es tu hijo biológico». La reacción fue instantánea. Marisela soltó un grito ahogado. Joaquín murmuró algo por lo bajo. Camila se quedó mirando, con la boca abierta, pero fue a Ivana a quien observé. Su rostro se vino abajo, luego se endureció, y luego volvió a venirse abajo al caer en cuenta de la verdad. «Eso no es cierto», dijo, pero ni ella misma lo creía. «¿Cómo te atreves?». «La prueba muestra que no hay ninguna conexión genética entre Emilio y Bruno». Seguí hablando, mi voz atravesando los gritos. Así que seguí investigando. Saqué una foto y se la entregué a Emilio. Su rostro se puso pálido al mirarla. Luego miró a Bruno y luego volvió a la foto. «¿Quién es?», susurró. «Se llama Damián Olivares. Es ingeniero en software, de Puebla. Lleva 2 años intentando encontrar a Ivana y a su hijo». Ivana estalló por fin. Su voz regresó, llena de rabia y pánico. «No tenías derecho. ¿Cómo te atreves a meterte en mi familia, a arruinar mi matrimonio?». «¿Tu matrimonio?», dije con una risa fría. «¿El que construiste sobre una mentira? ¿La familia que creaste engañando a mi hijo para que criara a un niño que no es suyo?». «Basta», dijo Emilio con la voz baja, todavía mirando la foto. «Basta ya». El cuarto volvió a quedarse en silencio. Bruno empezó a inquietarse en los brazos de Emilio. Mi hijo miró al bebé, de verdad lo miró, y vi el momento en que lo comprendió. Los ojos oscuros, las facciones marcadas, la total falta de parecido con nosotros. «¿Cuánto tiempo lo has sabido?», le preguntó a Ivana, con la voz apenas audible. Ella abrió la boca, luego la cerró, e intentó de nuevo. «Emilio, puedo explicarlo». «¿Cuánto tiempo?». Entonces se quebró. Toda su fuerza desapareció. «Desde antes de conocerte», susurró. «Ya estaba embarazada cuando me fui de Puebla. Damián quería casarse, pero no me veía atrapada en esa vida. Luego te conocí, eras tan exitoso, tan bueno, y cuando te enamoraste de mí, dejé que creyeras que el bebé era tuyo». La voz de Emilio era plana. «Me dejaste creerlo». «Estabas tan feliz», dijo ella, tratando de sostenerse. «Hablabas de ser papá, de cómo Bruno lo cambió todo. No podía quitarte eso. Así que mentiste. Durante más de 1 año mentiste». Se detuvo, miró a Bruno, cuyas manitas se estiraban hacia su rostro. «¿Él lo sabe, Damián?»,
¿Sabe que tiene un hijo? Ella no respondió. Lo sospechaba, dije yo. Mi investigador habló con él. Ha estado buscándolos a los dos. La habitación estalló de nuevo, esta vez con la familia de Ivana sumida en el caos. Marisela exigía saber qué demonios había pasado. Joaquín empezó a lanzar preguntas legales. Camila miraba a Ivana como si fuera una desconocida. Y en medio de todo, Emilio seguía ahí, sentado, con Bruno en brazos, tratando de entender todo lo que creía cierto. Luego me miró. «Pudiste haberme dicho en privado», dijo. «¿Por qué lo hiciste así?» Pensé en todo, la silla plegable, el bote de basura, la forma en que Ivana me hacía sentir pequeña y desechable, pero mantuve firme la voz. Porque ya lo ha hecho antes, Emilio. Sabe cómo manipular todo a su favor, cómo hacer que la gente crea lo que ella necesita que crean. Necesitaba testigos. No quería que hubiera dudas sobre la verdad. Él asintió, se levantó despacio y me entregó a Bruno. Necesito aire. Al salir al balcón, Ivana se volvió contra mí. Su cara, aún hermosa, ahora estaba llena de odio y pánico. «Lo arruinaste todo», dijo entre dientes. «¿Estás orgullosa? ¿Destruiste mi matrimonio? ¿Mi familia?» «No», respondí, sosteniendo a Bruno más cerca mientras empezaba a llorar. «Tú lo arruinaste todo desde el momento en que lo construiste sobre mentiras. Yo solo dije la verdad». Al mirar alrededor de esa habitación, viendo a la familia de Ivana paralizada por la incredulidad, observando el desastre que habían causado mis palabras, sentí algo que no esperaba. No era orgullo, no era alivio. Era una tristeza profunda, dolorosa, por todo el sufrimiento que se pudo haber evitado si alguien, una sola persona, hubiera elegido la verdad en lugar de lo fácil. Pero mezclado con esa tristeza, había algo más liviano, como si pudiera respirar de nuevo. La verdad ya estaba afuera. Y pasara lo que pasara después, al menos ya no vivíamos en una fantasía. 3 meses después, estaba en mi cocina haciendo panecillos. Nadie los había pedido, solo necesitaba algo constante, algo que trabajar con las manos, mientras mi mente intentaba ordenar todo lo que había cambiado desde aquella tarde de sábado, en la que la verdad lo rompió todo. Las consecuencias llegaron rápido. Los papás de Ivana hicieron sus maletas y se fueron esa misma noche. Marisela no le dijo mucho a su hija, solo salió con las maletas. Camila se quedó un poco más, tratando de que Ivana arreglara las cosas de alguna manera, aunque incluso ella se notaba alterada por hasta dónde había llegado su hermana. Emilio solicitó la anulación menos de una semana después. Alegó fraude. Resulta que si tienes pruebas de ADN y evidencia de que alguien mintió descaradamente sobre quién era el padre de su hijo, el papeleo avanza rápido. Ivana intentó pelear, pero su abogada seguramente le explicó que no había forma de ganar eso. Lo más difícil, como ya sabía, fue ver a Emilio despedirse de Bruno. Incluso sabiendo la verdad, eso no borra un año creyendo que era su papá. El amor no se apaga solo porque la ciencia dice que está mal dirigido. Sigo pensando que debería odiarlo, dijo Emilio una vez en una de nuestras nuevas cenas semanales, algo que empezamos cuando ya se había calmado todo un poco. Es un recordatorio de lo ciego que estuve, pero luego lo veía y veía a un bebé que no eligió nada de esto. Yo terminé la frase por él. Exacto. Damián Olivares llegó al pueblo unas 2 semanas después de que todo salió a la luz. Yo ya estaba lista para no quererlo, ese hombre que había complicado todo solo por existir. Pero Silvia había investigado bien. Era exactamente quien decía ser. Un buen tipo que había estado buscando a su hijo y a la mujer con la que pensaba tener un futuro. Su primer encuentro con Emilio fue tenso, pero respetuoso. 2 hombres, ambos engañados por la misma persona, intentando cargar con ese desastre con algo de dignidad. No sabía que estaba embarazada cuando se fue, dijo Damián en esa primera conversación. Si lo hubiera sabido, habría hecho lo que fuera para encontrarla. Emilio solo asintió, tenso. ¿Y ahora qué? Quiero estar en la vida de mi hijo, apoyarlo, estar presente como pueda. Pero entiendo que tú lo has estado criando todo este tiempo. No vengo a sacarlo de todo lo que conoce.
Fue más consideración de la que Ivana le había mostrado a nadie. El acuerdo de custodia al que llegaron fue desordenado pero justo. Damián tendría la custodia principal. Se mudó a nuestra ciudad para que la transición de Bruno no fuera tan brusca. Emilio tenía visitas regulares y volverían a revisar el acuerdo cuando Bruno tuviera la edad suficiente para entenderlo todo. Ivana lo había peleado con todo, pero no tenía con qué defenderse. Había mentido, no tenía un trabajo estable, y los juzgados se toman en serio los patrones de manipulación. Lo último que supe fue que se había mudado de nuevo con sus padres en Querétaro mientras se resolvía todo el proceso legal. Joaquín y Marisela, sorprendentemente, no fueron tan comprensivos, no como yo hubiera esperado de personas que antes parecían dispuestas a protegerla de todo. Pero nada de eso importaba esta noche. Esta noche, Emilio venía a cenar, y por primera vez en más de un año íbamos a estar solos, sin Ivana, sin medir nuestras palabras, solo nosotros. No había dudas sobre si yo tenía o no un lugar en la vida de mi propio hijo. No había que andar con cuidado entre minas de verdades a medias. El timbre sonó justo a las 6. Algunas costumbres no cambian. Emilio siempre había sido puntual. «Huele delicioso», dijo cuando abrí la puerta, y por un segundo volvió a ser solo mi hijo, el niño que nunca decía que no a un panecillo. «Ya casi está», le dije, haciéndome a un lado para que entrara. «¿Cómo estuvo tu semana?». Una pregunta normal, una que había querido hacer durante meses sin sentir que estaba tocando las paredes que había construido alrededor de su nueva vida. «Bastante bien, la verdad», dijo, acomodándose en su antiguo lugar en la mesa de la cocina. «Ayer comí con Damián y Bruno». Me detuve un momento, sacando los panecillos del horno. Todavía se me hacía raro la forma en que ahora elegía pasar tiempo con el hombre que, sin saberlo, había ocupado su lugar. «¿Cómo está Bruno?». «Bien. Muy bien, de hecho. Damián es muy bueno con él, y también es paciente conmigo. Me deja seguir presente, aunque no tenga por qué hacerlo». Puse los panecillos sobre la mesa y me senté frente a él. «Eso no debe ser fácil». Emilio no respondió de inmediato. Untó mantequilla en un panecillo despacio, con cuidado, igual que cuando era niño. «No lo es. Hay mañanas en que me despierto pensando en Bruno, preguntándome qué estará haciendo, si necesita algo. Y luego recuerdo que no es, que yo no soy. No eres su padre», dije en voz baja, «pero lo fuiste. Durante un año fuiste todo lo que un padre debe ser. Ese amor valió, no desapareció, solo cambió de rumbo». «¿Eso fue lo que pasó contigo?», preguntó mirándome con los ojos de su padre. «Cuando papá se fue, ¿tu amor por él solo cambió de rumbo?». No esperaba la pregunta. Nunca habíamos hablado abiertamente del día que su padre se fue. De alguna forma sí, todo ese amor que sentía por él, lo usé para criarte a ti. «Lo siento», dijo de pronto, «por cómo te traté, por reírme cuando Ivana te puso junto al bote de basura, por sacarte de mi vida, por creerle a ella en lugar de a ti». Se me hizo un nudo en la garganta. «Te enamoraste, Emilio. La gente hace estupideces cuando se enamora. Créeme, lo entiendo. Pero tú eres mi mamá. Debí estar de tu lado, no unirme a destruirte. Tú creías que estabas protegiendo a tu familia. Lo entiendo». Extendió la mano por encima de la mesa y tomó la mía. «Tú me salvaste. Si no hubieras descubierto la verdad, ¿cuánto tiempo habría seguido así? ¿Habría pasado años criando al hijo de otro, creyendo que era mío? ¿Ivana habría confesado alguna vez?». Le apreté la mano. «No lo sé, pero Bruno merece la verdad. Damián merece a su hijo, y tú mereces una vida construida sobre algo real, no sobre mentiras, especialmente cuando la verdad duele». Comimos en un silencio que volvía a sentirse natural, una paz que no sabía cuánto había extrañado. Después de cenar, Emilio ayudó a recoger los platos, retomando el ritmo de antes como si nada se hubiera roto. «He estado pensando en salir con alguien otra vez», dijo mientras terminábamos. «No en serio, solo algún día». «Está bien», dije, colgando el trapo de cocina. «Todavía eres joven, tienes mucho que dar, esta vez. Quiero hacer las cosas diferente, ir con calma,
hacer más preguntas en el camino. Tal vez incluso presentárselo a mi mamá. Es lista, capta a la gente en un segundo. Me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en mucho tiempo. Esa mamá tan inteligente que también ya aprendió a decir lo que piensa cuando algo no le cuadra. Eso está bien, dijo Emilio, abrazándome. Necesito a alguien que me diga la verdad, aunque me duela. Después de que se fue, me senté en el sillón con una taza de té, pensando en el camino tan raro que nos había traído hasta aquí. Apenas hace 6 meses, yo era la suegra ignorada, estacionada junto al bote de basura mientras mi familia se reía a mis espaldas. Ahora, solo era la mamá de Emilio otra vez, alguien en quien él confiaba, alguien a quien escuchaba, no alguien que ignoraba como si fuera una carga. La verdad al principio lo había destruido todo. Matrimonios se rompieron, familias se quebraron. Un bebé, inocente y sin saber nada, quedó atrapado entre las ruinas de mentiras de adultos. Pero decir la verdad también fue liberador. Ya no más andar con pies de plomo con la gente. Ya no fingir que la crueldad eran simples bromas. Ya no aceptar que me trataran como si no valiera nada. Mi celular vibró. Era una foto de Damián. Bruno caminaba por un parque, firme sobre sus pies, rodeado de otros niños. El mensaje era corto. ¿Quería que vieras lo firme que ya camina? Sonreí, viendo a ese niño que no era mío por sangre, pero que siempre significaría algo para mí. Bruno se reía en la foto, brazos extendidos para mantener el equilibrio, el rostro iluminado de alegría. Estaba encontrando su propio paso, avanzando, alejándose de las mentiras, del manejo sucio que empañó el inicio de su vida. Y en cierto modo, yo también. Le respondí, se ve feliz y sano, gracias por hacerme parte. Damián contestó casi de inmediato. Eres la razón por la que pudo conocer a su verdadera familia. Siempre estaremos agradecidos. Familia de verdad, no la versión armada por conveniencia y mentiras, sino la cruda, la imperfecta, la que se construye cuando las personas eligen la verdad en lugar de la comodidad. Dejé el celular y retomé el libro que había estado leyendo, acomodándome más en mi silla favorita. Mañana iría a la biblioteca a trabajar. Tal vez llamaría a mi amiga Leticia. Tal vez por fin iría al tianguis que siempre decía que iba a visitar. Cosas pequeñas, pero ahora eran mías para elegir, sin tener que pasarlas por el filtro de nadie más. La verdad nos costó, pero también nos dio espacio para estar en paz. Y por primera vez en más de un año estaba de vuelta donde debía estar, en mi propia vida, vista, respetada, amada sin tener que encogerme para caber en la idea de alguien más de lo que debía ser. Algunas victorias no traen aplausos. A veces, el verdadero triunfo es ese silencio donde sabes que elegiste la honestidad antes que la comodidad, la dignidad antes que las mentiras. Esa noche dormí mejor que en meses. 3 semanas después de que por fin se asentó el polvo, me paré en mi cocina, mirando el mismo azulejo rajado junto al fregadero que había ignorado por 6 años. Ahora se veía diferente. Fregué las juntas del piso, limpié los cajones, hasta cambié las cortinas viejas por unas más claras. No porque de repente me importara la decoración, sino porque necesitaba una victoria que pudiera ver. Algo sólido, que no se volviera en mi contra, que no me mintiera ni llamara broma a una humillación. Dicen que sanar toma tiempo. Lo que no dicen es cómo ese tiempo pasa a trompicones. Un día estás sirviendo pasta y tarareando con la radio, y al siguiente ya vas a la mitad del pasillo de cereales cuando la risa de un niño te desarma. La risa de Bruno. No la había escuchado en más de un mes. Lo extrañaba más de lo que me permitía admitir. Pero así es la verdad. No te pregunta si estás lista. Solo llega, sacude todo y espera a que tú averigües lo demás. La llamada llegó como a las 10 de la mañana, un lunes. Estaba en la biblioteca, acomodando un ejemplar de Matar a un ruiseñor, cuando vibró mi celular. Número desconocido. Casi no contesto. ¿Ángela Márquez?, preguntó un hombre. Su voz era tranquila, grave, firme. Sí. Habla Damián Olivares. Espero no molestar. Me dio tu número, Silvia.
Mi mano se quedó congelada sobre el lomo del libro. Me metí a la oficina de atrás y cerré la puerta. «Claro, ¿pasa algo?» «No, para nada», dijo. «De hecho, quería saber si te gustaría acompañarnos este sábado. Bruno tiene su primera clase de música y animan a que vaya la familia. Pensé que tal vez querrías estar». Me senté despacio. Por un momento no supe qué decir. No esperaba una invitación de Damián, y mucho menos una tan amable. «Me encantaría», dije. «Gracias. Eres parte de su historia, Ángela, sin importar lo que diga el ADN». Esa frase me acompañó toda la semana. En un mundo lleno de gente tan dispuesta a cortar lazos, ahí estaba un hombre que apenas conocía, ofreciéndome algo que la mayoría protege como si fuera oro: acceso. Una oportunidad para seguir conectada con el niño que por un tiempo me llamó abuela. El sábado amaneció con viento frío y cielo despejado. Me puse el abrigo azul marino que antes guardaba para ocasiones especiales y manejé cruzando la ciudad hasta el centro comunitario donde era la clase. Vi a Damián cerca de las escaleras de entrada, con Bruno en brazos, envuelto en una chamarra de borrega roja. «Está más grande», dije al acercarme. Bruno sonrió, con esa sonrisa amplia y sin dientes que tienen los bebés cuando reconocen tu cara, pero todavía no tu nombre. Extendí los brazos y él se recargó en mí como si nada, como si no hubiera pasado el tiempo. Adentro, la clase de música era un caos de panderos, maracas temblorosas y papás cantando un poco desafinados. Bruno aplaudió todo el rato. Se rió de un niño que no dejaba de golpear el tambor como si le debiera dinero. Y una vez, solo una, se volteó hacia mí, levantó su manita y me pegó el sonajero en la rodilla, como diciendo: «Tú todavía cuentas». Al final de la clase, Damián me ayudó a ponerle el abrigo a Bruno. «Sé que esto no ha sido fácil», dijo, sin mirarme. «Pero quiero que sepas que no estoy tratando de borrar lo que fuiste para él». Asentí. «No necesito un título. Solo quiero que crezca rodeado de gente que le diga la verdad y lo quiera sin condiciones». Damián por fin me miró. Yo también. Esa tarde no regresé directo a casa. Pasé por el parque, luego por la vieja prepa donde alguna vez me senté a ver los ensayos de la banda de marcha de Emilio, envuelta en una cobija y gritando demasiado. Recuerdos que no había tocado en mucho tiempo. Al final terminé en casa de Leticia, mi vecina, mi amiga y la única persona que no apartó la mirada cuando mi mundo se vino abajo. ¿Vino?, preguntó al abrir la puerta en pantuflas. Dios, sí. Nos sentamos en su cocina, con un poco de Motown sonando bajito de fondo. «Te ves más ligera», dijo. «Lo siento, por primera vez en años». «¿Estás pensando en salir con alguien?». Me reí dentro de la copa. «Déjame respirar un poco primero». Sonrió. «Tienes derecho a querer algo nuevo, ¿sabes? Amor, compañía. No significa que estés borrando el pasado. Solo significa que el pasado ya no tiene el lápiz». Pensé en eso de camino a casa. ¿En cuánto tiempo había vivido reaccionando a las historias de otras personas? Las de Emilio, las de Ivana, incluso las de mi ex esposo. Durante años, dejé que sus decisiones moldearan las mías. Esperé ser invitada, esperé ser aceptada, esperé ser deseada. Pero ya no estaba esperando. Tenía la casa, el trabajo, mi nombre, mi aliento, y una verdad que ya no necesitaba ser defendida. Por fin volvía a ser mía. La primavera llegó lenta este año, como si no estuviera segura de ser bienvenida. Los árboles de flor tardaron en brotar. La lluvia se aferraba a todo. Y yo, de algún modo, me había acostumbrado a la espera. A la biblioteca llegó una nueva asistente, una joven llamada Noemí que usaba labial oscuro y siempre olía a canela. Era lista. Hacía preguntas, se quedaba hasta tarde. Una tarde, mientras ordenábamos una donación de libros, me preguntó: ¿alguna vez has deseado haber hecho algo diferente con tu vida? No respondí de inmediato. Pasé los dedos por el lomo descolorido de un ejemplar de Mujercitas. «¿Ne?», dije. Pero ojalá la hubiera vivido para mí un poco antes. Esa noche pasé frente al espejo del pasillo y no desvié la mirada.
Mi rostro se veía más viejo, sí. Las líneas finas se habían marcado más desde el año pasado, pero también había algo más fuerte ahora, una quietud, una mujer que había aguantado la humillación y eligió no dejar que eso la definiera. No necesitaba permiso para volver a empezar, y tampoco estaba pidiendo perdón. Fue un miércoles cuando Emilio apareció sin avisar. Estaba en mi porche con un ramo de narcisos en la mano, su intento de primavera, supuse. Abrí la puerta y miré las flores como si fueran ajenas. ¿Ahora eres alérgica a las disculpas?, dijo. Depende del tipo. Se rió con esa sonrisa torcida que todavía me apretaba el pecho. El niño seguía ahí dentro, en alguna parte. ¿Puedo pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Tú sabes dónde está el café. No hablamos mucho mientras lo preparaba. Solo estuvimos ahí, en el silencio de mi cocina, mientras el hervidor silbaba. Cuando le pasé su taza, la miró como si las palabras estuvieran flotando en el fondo. Vi a Ivana la semana pasada, dijo, en la mediación. No dije nada. Me preguntó si alguna vez la perdonaría. Alcé una ceja. ¿Y qué le dijiste? Le dije que la perdoné en el momento en que dejé de amar la mentira. Me miró entonces, de verdad. Pensé que si me quedaba con el enojo estaría a salvo, pero solo me dejó atrapado. No le debes el perdón, dije con cuidado. Pero si darlo te libera, entonces tal vez valga algo. Asintió. ¿Sabes qué fue lo que más dolió? Esperé. Nunca preguntó por ti, ni una sola vez, ni después de la boda, ni después del resultado. Nada. Exhalé. No lo necesitaba. Dejó claro dónde estaba parada. Pues, dijo, ya no le toca estar cerca de nosotros. Ahí estaba, nosotros. Ese nosotros, silencioso y poderoso que yo había dejado de creer que todavía existía. Más tarde esa semana hice algo que no había hecho en años. Me compré un vestido, nada elegante, solo algodón suave, verde como las hojas que por fin estaban brotando. Lo usé para ir al tianguis ese sábado, donde me encontré con Damián. Él traía a Bruno en brazos, que ahora tenía rizos, rodillas raspadas y una personalidad lo suficientemente grande como para llenar el puesto donde vendían miel casera. Ángela, dijo Damián, ven a conocer la nueva obsesión de Bruno, el señor Pepinillo, el títere. Bruno agitó el títere verde y blandito frente a mi cara como si fuera de la realeza. ¿El señor Pepinillo se porta bien? Zrenia, le pregunté. No, Zrenia, rió Bruno. Caminamos un rato juntos, escogiendo duraznos y hablando de nada. Era fácil, como son las conversaciones cuando no hay actuación, ni planes escondidos. Solo dos personas compartiendo la vida, lado a lado. Damián se detuvo cerca del estacionamiento, cambiando a Bruno de cadera. He querido preguntarte, ¿considerarías cuidarlo de vez en cuando? Solo visitas cortas. Sabes que te quiere mucho. Se me llenaron los ojos de lágrimas antes de poder responder. Me encantaría, dije. De verdad, me encantaría. En mayo, por fin abrí la carta del colegio comunitario. Me había inscrito en un curso de escritura meses atrás y ya se me había olvidado. Empezaba la próxima semana, los martes por la noche, 3 horas, solo para adultos. Al principio me entró el pánico. ¿Qué estaba pensando? ¿Sentarme en un salón de clases a mi edad? Pero luego me senté en la mesa de la cocina, abrí un cuaderno en blanco y escribí la primera frase sin pensarlo. Me estacionaron junto a un bote de basura y dijeron que era una broma, pero me quedé y luego me levanté. No dejé de escribir durante 2 horas. Las historias salieron solas, pedazos de mí que había guardado en silencio por demasiado tiempo. No todas eran sobre Emilio o Ivana o Bruno. Algunas eran más antiguas, algunas eran sobre mi infancia, las cosas que mi propia madre decía y no decía. Algunas eran sobre el hombre que se fue y el silencio que mandó de regreso en forma de tarjetas de cumpleaños sin remitente. Para la medianoche ya tenía 7 páginas. Tal vez algún día se convertirían en algo, un libro, una obra de teatro, una carta para otra mujer que no sabía cómo decir. Merezco más que esto. Tal vez nunca se las enseñe a nadie. No importa.
son mías. Lo que pasa al envejecer es que todos asumen que tu historia ya fue contada, que ya tuviste tu oportunidad y ahora solo vas en piloto automático. Pero la verdad es que algunos capítulos apenas empiezan cuando ya perdiste todo lo que creías que te hacía completa. Esa silla plegable, ese bote de basura, ese cuarto lleno de risas a costa mía, ya no me persiguen, me formaron, porque después de que se acabó la fiesta, después de que se cayeron las máscaras y la verdad entró sin maquillaje ni disculpas, yo fui la que quedó de pie, no pulida, no perfecta, pero honesta. Contamos esta historia basada en hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de la persona involucrada. Es la historia de una madre que entregó toda su vida por sus hijos y nietos, solo para ser humillada, usada y abandonada. Pero cuando ya no tenía nada que perder, se levantó. Y esta vez, vivió para ella. No la contamos para juzgar, sino para hacerte detener y pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propias casas? Ahora me da curiosidad saber de ti, que estás escuchando mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Has vivido algo parecido? Déjamelo en los comentarios. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo otras 2 historias que son de las favoritas del canal y sin duda te van a sorprender. Gracias por quedarte conmigo hasta el final.